vamos a mañana. Mañana tarde no tengo nada con que ver aquí. Vean la hora porque si no, nos vamos a ir a las 5. Amén. ¿Qué es eso? 12:30. Oh, pero venimos a las 11:45. Amén. ¿Sí o no, hermano Carlos? ¿Qué dice usted? O usted, Roger, ¿cómo le hacemos? No le podemos robar tiempo a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, ay, que ya que termine. Entonces ya he comenzado. Amén. Vamos a comenzar, vamos a predicar la palabra de Dios. Porque de eso se trata de aprender cada día, se trata de nosotros escuchar la voz de Dios. Porque saben, muchas veces nosotros en toda la semana, en los afanes de nuestra vida, en estar pensando que si el Chucho tiene para la comida, que si no tengo para darle de comer a mi hijo, que cuánto voy a gastar de gasolina, que cuánto voy a pagar de aquello, será que sí me va a alcanzar el cheque. En todo ese trajín que nosotros tenemos a lo largo de la semana, y empezamos a pensar, debo como $20,000, ya saber cómo lo voy a pagar. Y empezamos nosotros a enfocarnos tanto en las cosas terrenales y se nos olvida que las cosas terrenales al final son terrenales. Que usted ahora puede andar en una carcacha y mañana puede estar viviendo en una gran mansión. Y que ahora puede vivir en una mansión y mañana podría suicidarse con la mansión entera. Amén. Y el ser humano es tirado a ese punto, a siempre que su mente esté. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que el enemigo también es astuto, que nos pone pensamientos a querernos turbar nuestra mente. Mira, ¿y cómo le vas a hacer para esto? ¿Y cómo vas a solucionar aquello? Pero mira, no está saliendo, mira, para atrás, vas en para adelante. Y nuestra mente la pasamos ocupada en cosas que no aprovechan, cuando en realidad, cuénteme una cosa usted. ¿Cuándo usted con la preocupación pagó su arriendo del apartamento? Va que con preocupación no se paga el arriendo. Con preocuparme no voy a pagar. Tampoco con estar pensando todo el día. Si los cheques se escribieron con pensar todo el día, yo le digo que ahí sí no dejo de pensar. Porque entonces estaría bueno, hermano, ¿para qué vamos a trabajar? Pensamos. Había una serie de niños antes en El Salvador. Yo creo que los que somos del Salvador, bueno, todos somos del Salvador, hermano. ¿Ah? ¿De qué? Ah, ya ve que sí se acuerdan, que estaban viejitos. Todos los viejitos se acordarán de las pistas de Blue que decían, nos vamos a sentar, pensar. Pero ellos iban a pensar qué hacer. No se iban a quedar quietos ahí. Amén. Cuando nosotros pensamos cosas vanas, pensamos cosas que nos quitan el tiempo y nos quitan la mirada de Cristo, vamos a perder el tiempo. Pero cuando nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros echemos vuestras cargas sobre Jehová, porque Él hará. Confiemos en Dios, porque Él hará. Amén. Y en ese vaivén, si le pregunto, yo no sé si ya se le olvidó en qué hemos estado predicando. Sí, yo te oí. No, con la alegría, yo. Y a los demás, a todos se les olvidó. Fuera bonito que así se nos olvidara todas las preocupaciones para que no estemos tanto. Amén. Pero lo voy a invitar a que busquen el libro de Génesis. Aquí vamos a ir contra todo, contra las mujeres. Génesis capítulo 3. Capítulo 3, ¿ya lo encontró? Génesis sí se lo sabe, ¿verdad? Porque está al principio. Génesis capítulo 3, versículo 17. No lo voy a poner a leer mucho para que no se me aburra. ¿Lo tenemos todos? Génesis capítulo 3, versículo 17.
La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la letra: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Puede sentarse. Cuando lea siempre hay punto final, punto y aparte, hay comas. Eso se refiere a que a cada cosa se va, como la gramática que nosotros nos enseñaron en la escuela, es para que nosotros sepamos diferenciar la lectura y no leamos como que estamos rezando el Ave María. Amén, porque si nosotros leemos así no vamos a entender lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que tener comprensión lectora. El último versículo decía: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo le dije que íbamos a cargar contra las mujeres, mentira. ¿Eva tuvo la culpa? Sí, definitivamente. Pero la palabra de Dios, cuando nos enseña algo, muchas personas se hacen la pregunta: ¿por qué Dios dejó a Adán y a Eva pecar? Si Dios sabía que ellos iban a pecar, ¿por qué los hizo? O si Dios sabía que iban a comer del árbol del que le había dicho que no comiese, ¿para qué se los puso en medio? En la lógica humana cabe la duda preguntarse, ¿verdad? Pero el problema es que aquí usted y yo no tenemos la autoridad para poder cuestionar a Dios, porque Él hizo todas las cosas conforme fue su voluntad, y aquí no hubiera nadie que le pudiera decir nada. En el libro de Job se pone a querer contender con Dios, porque Job maldice el día en que nació y quiere como querer cuestionar al Dios del universo, al Dios de la creación, al Dios que lo había creado a él. ¿Usted sabe cómo le fue a Job? Le fue mal, porque empieza Dios y le empieza a decir: ok, ciñete los pantalones y ahora tú me vas a contestar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Y usted qué le viene a contestar a Dios? ¿Usted sabe sobre qué la tierra está sostenida? ¿Con que no sabe ni en qué está sostenida la casa? ¿Qué va a andar sabiendo en qué está sostenida la tierra? La tierra está sostenida con la poderosa mano de Dios. Los científicos pueden decir algo, pero no pueden hacer lo que Dios hizo en el universo. Amén. Entonces usted y yo no tenemos la autoridad para cuestionar a Dios lo que Él hizo. Pero yo me quiero enfocar en el pecado del hombre que trajo muerte al ser humano. Muerte, y lo que miramos hoy en día es consecuencia del pecado de la humanidad. Cuando yo le leí el último versículo, por eso se lo leí otra vez, se lo voy a volver a leer, y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que quedemos un poco claros, cuando Jehová Dios hizo al hombre, Adán, dice que tomó un poco de la tierra, le dio forma y le dio el soplo de vida. Cuando Dios hizo a Eva, dice que puso un sueño profundo en Adán, y de su costilla, por ahí que nos falta una costilla, Roy. Imagínense que nosotros fuimos los que pagamos las consecuencias con una costilla para que aparecieran ellas. Amén. Y ellas vengan con todas sus costillas y nosotros con una menos. Pero la palabra de Dios dice que de la costilla sacó a Eva y le hizo una ayuda idónea a Adán.
Cuando la palabra de Dios menciona y dice, y Jehová Dios les hizo túnicas de pieles a ellos para vestirlos, ¿de dónde sacó las túnicas de piel? Desde ese momento vino la muerte física y espiritual para todo ser humano. Y desde ahí, ¿usted ha escuchado donde dicen que aquí reina la ley de la selva? En la selva el más grande se come el más pequeño. ¿Por qué cree usted que es así? ¿Por qué cree que antes Adán podía convivir con todos los animales? Porque los animales no eran carnívoros posiblemente. Porque no había muerte en el huerto del Edén. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron y Dios dice que la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y el pecado de Eva. Entonces la muerte entró al ser humano. Y el problema que no fue solo para el ser humano, los pobres animales llevaron el muerto también por culpa del hombre. Claro, ahí los que defienden los animales no van a decir nada. Pero por culpa del hombre tuvo que haber muerte, tuvo que ser sangre, tuvo que ser derramada por el pecado que Adán y Eva habían cometido. Nosotros vivimos en un mundo en decadencia cada día más. Que los hijos matan a los padres, que los padres matan a los hijos. En las noticias podemos darnos cuenta, si todos los días nos metemos a las noticias, que hubieron 5 muertos allá, que hubieron otros 10 aquí, que hubieron otros 20 aquí, y usted se va a dar cuenta que desde que la tierra, desde que el ser humano cayó y existe, la muerte ha sido parte de nosotros. ¿Por qué? Por un simple hecho, que le dijeron algo al hombre que no hiciera y aún así lo hizo. La muerte física y espiritual vino a causa del pecado. Nosotros como cristianos que somos, no podemos vivir una vida en pecado, porque si nosotros vivimos una vida en pecado, prácticamente nuestra vida espiritual está muerta. Y el día que Cristo venga por nosotros, usted y yo, lo siento mucho, pero se queda en Texas. Porque Cristo dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el problema es que cuando nosotros vivimos una vida acomodada al pecado y nosotros vivimos una vida acomodada a nuestra conveniencia, el pecado va a reinar en nosotros y nos va a dominar. Y mientras el pecado nos domine, nosotros seguimos muertos prácticamente en vida. Prácticamente nosotros no tenemos una salvación. ¿Por qué? Porque por medio del pecado de Adán y Eva tuvo que haber muerte en la humanidad. Las pieles que Jesús ocupó, que Dios ocupó para poder cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva, salieron de un animal que tuvo que ser sacrificado. Y desde ahí comienza la historia donde se viene anunciando la venida de nuestro Salvador. Pero qué bonito que Adán, que usted y yo éramos los culpables, y que el Cristo de la gloria, siendo perfecto, santo y 3 veces santo, tuvo que venir a morir para darle vida a usted y a mí. Por eso yo no creo en el evangelio que se predica, porque se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de ensanchamiento, se habla mucho de tanta cosa, pero la gente el pecado no lo quiere abandonar, y mientras el pecado no se abandone, nosotros estamos muertos, independientemente sea quien sea el pastor, sea el miembro, sea quien sea. El pecado es muerte, el pecado es separación de Cristo, es separación de Dios con el hombre. Usted me viene ahí tocando y yo le digo a mi esposa, yo quiero aprender más, me cuesta, porque yo tengo que estar pensando cuál alabanza voy a cantar y cuáles acordes quiero llevar. Entonces lo que estoy tocando y para qué acorde voy a ir, me pierdo todo. Pero algo que le puedo decir,
Mientras nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque nosotros pertenecemos a la iglesia y al cuerpo de Cristo, mientras nosotros como iglesia no seamos unidos, no abandonemos el pecado, no hagamos las cosas en obediencia al Señor, seguiremos muertos y la iglesia seguirá en decadencia. Una mala noticia, si leyó lo que leímos, entendió. Miren lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. He ahí donde yo no estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. Porque ¿sabe algo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no vino a abolir la maldición que Adán había traído a la tierra. Él no vino a decir, ¿sabes qué? Hoy ya morí, entonces hoy ya la tierra será bendita por tu causa. No. Él no le vino a decir, ya no vas a trabajar y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. No, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para dar vida y darla a todos aquellos que querían obtener la vida eterna por medio de Jesucristo. Pero para eso hay requisitos. No se trata de que simplemente yo voy a vivir una vida diciendo, bueno, soy cristiano, pero pues hago unas mis cositas ahí que pues con que no se dé cuenta el pastor donde voy yo a la iglesia, no hay nada. ¿Sabía usted por qué en las iglesias pequeñas hay más relajo? Porque todos se conocen y se conocen la vida, y como los hermanos en vez de restaurar se señalan. Si usted comete un error en una iglesia pequeña y lo mira un hermano, ya van a contarle a aquel le contó a aquel le contó a aquel, y se empieza el chisme por todos lados. Porque todos se conocen la vida. Y saben una cosa, si todos se conocen la vida, cosa diferente fuera que se unieran entre todos, como dice la palabra de Dios, que los que somos espirituales restauremos a aquellos que han caído, levantemos a aquellos que necesitan ser restaurados. Pero hay un problema, que aquí si yo miro caer a alguien, a mí no me interesa levantarlo, a mí me interesa tener yo la razón. ¿Sabe por qué? Porque en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, vino una cadena de culpas. Y no una cadena de culpas de que yo me voy a hacer cargo de lo que yo hice, Dios. Yo tuve la culpa. Porque sabe una cosa, que hay gente que está en fornicación y hablando en contra de la fornicación. Hay gente que es ladrona y hablando en contra de los ladrones. Hay gente que está en adulterio hablando en contra del adulterio. Eso es ser hipócrita. Porque cuando Dios llega donde Adán, donde Eva, al primero que se dirigió fue Adán. ¿Qué has hecho? La mujer que me diste por compañera me engañó. Y Dios no le estaba preguntando, ¿te engañaron? ¿Qué te hicieron? No, le dijo claramente, ¿qué hiciste? Si usted y yo guardamos pecado en nuestro corazón, nuestra vida espiritual va a estar estancada y no va a avanzar. Y sabe una cosa, porque yo me fijé, y yo me he fijado en muchas ocasiones, porque a diferencia de usted, yo le puedo ver la cara a todos. Cada vez que yo hablo algo, las expresiones de las personas dejan mucho que hablar. ¿Sabía usted eso? Porque cuando uno habla de un tema que a alguien como que le incomoda, la persona rapidito se pone como nerviosita. Hay que tener cuidado, porque yo me doy cuenta de aquí. Cuando uno empieza a hablar y a confrontar a la iglesia del pecado, ¿sabe por qué le digo esto?
Porque yo le pudiera decir, gocémonos en el Señor Jesús, glorifiquemos al Señor. Sí, ya glorificamos a nuestro Dios, le cantamos. Yo no sé si se alegró usted o no, yo me alegré, yo me gozo en el Señor Jesús. Pero este momento es momento de predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy se está predicando torcida. Hoy se le está apapachando el pecado a la gente. Y el pecado es separación de Dios. Si nosotros vivimos en pecado, vamos a vivir separados y apartados de Dios. El pecado, no hay necesidad de que nosotros nos digieran las cosas. Robar está mal. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio está mal. Tener otra mujer que no sea su esposa está muy mal. Mentir está mal. ¿Sabe por qué también? Porque usted dice una mentira y después le vuelve a preguntar y se tiene que acordar de la mentira que dijo. Y de ahí se acordó, o medio se acordó, dijo una medio mentira. Y ahí tiene que volverse a acordar de 2, de 3, de 4, de 5, hasta que ya no vaya a dar salida. ¿Qué hacer? Decir la mujer del prójimo está mal. Mentir sobre una persona para poder sacar provecho está muy mal. Levantar calumnias es malo. Hablar cosas que no son verdades es malo. No necesitaríamos nosotros decirlo a la gente que eso está mal. Eso trae muerte, eso trae problemas graves al ser humano. Pero el ser humano lo practica y en la iglesia se practica. ¿Por qué? Porque no les importa la santidad con Cristo. Porque no les importa estar bien con Cristo, sino que estar señalando al hermano, estar diciendo que él tiene la culpa, no el pastor, no el líder, no. Y aquí todos somos culpables. Porque cuando Dios le dice a Adán, le dice: por lo que has hecho, maldita será la tierra por tu causa. Entonces aquí nos vamos todos en la colada. Aquí no hay ni uno justo, ni ninguno que no peque. Aquí hay personas que necesitan de Cristo, que necesitan ser lavadas con la sangre del Cordero que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Sabe algo? Si la gente por lo menos prestara atención a lo que está pasando. Hay gente en el cementerio por un chisme. Hay gente en la cárcel por una persona que testificó en contra de ella, que no sabía nada. En El Salvador le llaman, las personas que testifican contra alguien le llaman testigos criteriados. Al que lo condenaron nunca supo quién fue el que lo acusó. Hay gente en el hospital porque le mintieron a alguien. Hay gente en las tumbas porque anduvo robando. Hay gente muerta porque la mujer se metió con otro hombre. Hay gente muerta porque le encantó tener relaciones sexuales fuera con cualquiera. Y dígame si no es lógico que eso es malo y trae muerte. Pero el ser humano no lo entiende, no quiere. Simplemente quiere deleitarse en sus placeres, pero no quiere oír la voz de Jehová Dios que le está diciendo: ¡hey! Yo más o menos le he contado mi historia. Porque yo hubo un tiempo, y sabe que lo peor es que nosotros, gracias a Dios, tuvimos una persona que nos guió por el camino correcto. Pero sabe que muchas iglesias hoy en día, porque el muchacho puede tocar bien batería, porque el muchacho puede cantar bien, lo suben estando en fornicación. Y sabe qué es lo que pasa, que ahora cuando se les habla del pecado, la gente se ofende. Uy, religioso, Dios puede cambiarme nada más. A mí me pasó una vez
Lastimosamente yo no tengo la oportunidad de poder ir a predicarle a muchos jóvenes. Pero a mí me pasó que yo me subí al altar y la iglesia emocionada, no, si eso estaba puro fuego. Cuando yo sabía de lo que venía a hacer. ¿Y sabe qué es lo que yo dije? Dios me usa más cuando vengo de pecar que cuando no lo hago. Y esa es la basura del diablo que se ha metido en las congregaciones, trayendo muerte a las personas espiritualmente hablando. Porque yo le puedo decir algo. ¿Usted cree que es difícil que una iglesia esté llena y usted empiece a tocar y toca bonito? ¿Usted cree que es difícil que la gente empiece a cantar? No. Y eso no es avivamiento. Eso no es Espíritu Santo. Eso es basura y muerte lo que está ministrando en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque para poder tapar la desnudez y la vergüenza tuvo que haber muerte en el huerto. La desnudez y la vergüenza. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy solo se están tapando la desnudez, pero la vergüenza delante de Dios no la están tapando. Porque ¿sabe cómo se tapa la vergüenza delante de Dios? Por medio de la sangre de Jesucristo que la derramó en la cruz del Calvario, para nosotros poder ser libres, para nosotros poder caminar en santidad, para nosotros poder honrar al Hijo de Dios. Mucha gente está muriendo, mucha gente está yendo al infierno. Las iglesias están emocionadas, qué bonito, pero la mayoría están en pecado dentro de la iglesia. Y con esto le voy a decir, no crea que le estoy predicando a otra iglesia, este es para nosotros. Porque aquí no es que usted, a la vez pasada le dije yo, hermano, ¿se anima? Y ya uno se pone a pensar, si usted es sincero y yo soy sincero, voy a reconocer cómo estoy delante de Dios. Oh, qué bonito hacer música, porque la gente ahora la música piensa que es una gran adoración al Señor. La mejor adoración a nuestro Dios es la obediencia a Cristo, es guardar sus mandamientos. Porque el mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pacienta mis ovejas. Si me amas, guarda mis mandamientos. Me pregunto si a Adán y a Eva le habrá dolido que tuvo que haber muerto un animal por culpa de su pecado. Que para tapar su desnudez tuvo que hacer derramada la sangre de un animal. Y que para tapar nuestras faltas y nuestras culpas tuvo que ser derramada la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí. ¿Sabe por qué me molesto yo con las predicaciones, la mayoría que escucho? Noche profética, ven por tu milagro. Mientras que la gente ministra en fornicación, en adulterio, en mentira, en chisme, en rencores, en problemas, y le llaman avivamiento a las cosas que están haciendo la gente. Una pregunta, Roger: si usted estuviera en su trabajo y trabajara mal, ¿usted estuviera tranquilo que no lo van a echar? Si usted hiciera las cosas mal, ¿verdad que sabe que tarde o temprano lo van a mandar por allá? Y la gente hace malas cosas delante de Dios y le da igual. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y yo voy a estar siempre en contra de todo eso. Y aunque hay veces el pastor me dice: hermano, lo van a apedrear, lo van a matar, lo van a odiar. A mí que me odien, pero las cosas son como son. El pecado nos separa de Cristo. El pecado trajo muerte a este mundo y sigue trayendo muerte a todo aquel que no quiere aceptar a Cristo y dejar su mala manera de vivir.
¿Usted cree que yo me voy a callar? Aunque ahorita pues solo estamos nosotros, pues mi hermana con su esposo y pues mi hermano que no tiene a su esposa aquí. Pero usted cree que si hubieran familias que estuvieran casadas, me voy a callar yo porque se van a ofender cuando les diga aquel que es adúltero está mal delante de Dios? Ahí se va a ofender porque ya no van a ofrendar. Que les vaya bien. Porque la palabra de Dios no se puede vender. La palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios es tal y como es. Si la palabra de Dios dice que es negro, aunque usted diga que es blanco, sigue siendo negro. ¿A qué cante bonito? Hay gente que está viviendo de una doble manera de vivir, de una doble vida. Nunca nos vaya a pasar que nosotros salgamos del lugar donde venimos a adorar a Dios. Por muy pequeño que lo mire, por muy insignificante que lo mire, no vaya a cargar una cara aquí y se vaya a poner la máscara allá. O allá cargue su propia cara y aquí tenga la máscara. El pecado trajo muerte y trajo separación de Dios con el hombre. Imagínense qué hermoso era en el huerto del Edén, que dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto del Edén. Y llega y le dice: ¿a dónde estás? Me escondí de tu presencia porque tuve miedo, tuve vergüenza, porque estoy desnudo. Y por lo menos podríamos decir que Adán y Eva tuvieron la decencia de esconderse porque tenían vergüenza de su desnudez. Pero ahora la mayoría de la iglesia, te vuelvo a repetir, si yo digo la mayoría de la iglesia porque a veces nos miran por ahí, bueno, yo digo que nos miran. Este es para nosotros. Primero para mí, porque yo necesito estar bien delante de Dios. Y después para todos aquellos, porque yo les puedo preguntar algo. ¿Vienen a la iglesia porque les gusta escuchar palabra de Dios, porque quieren cambiar, porque quieren ser diferentes, o porque pues es como un picnic el día domingo? Va que no. Yo creo que las personas que van a la iglesia van por escuchar palabra de Dios, por adorar al Señor, porque me gusta estar ahí. Pero la mayoría del mal denominado llamado cristiano no tienen ni la decencia que tuvo Adán y Eva de esconderse por su desnudez, porque la desnudez que trae, ¿sabe cuál es? El pecado. El pecado lo hace ver desnudo delante de Dios y tener vergüenza. Pero la gente hoy perdió hasta eso. Aquí no lo pasamos porque nadie se sube. Bueno, por lo menos ahora. Pero hay mucha gente que viene a predicar después de estar con su amante. Hay mucha gente que viene a ministrar después de estar viendo pornografía. Y aquí, aunque la gente diga: ay no, pero no, mire hermano, son luchitas que tienen, ¿no? Ay, el hermano viene a predicar con un gran gozo, aleluya. Y a veces no le menciono nombres porque pues no es ético. Y muchas veces la gente, cuando se les empieza a amonestar contra el pecado, ¿y sabe por qué las iglesias, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo le voy a decir algo? Es complicado porque se paga mucha renta, sí. Pero la mayoría de ministros son unos grandes cobardes que no quieren predicarle contra el pecado. ¿Por qué? Porque se les va a ir quienes le pagan la iglesia. Porque cuando le empieza usted a decir a la gente: hey hermano, el adulterio no es simplemente ir a acostarse con otra mujer. El adulterio es también desear a la mujer cuando uno la mira pasar.
Porque quienes que se elevan los ojos, ¿o no, hermano? Porque aquí ya no se trata de honrar a Dios, aquí se trata de honrar al hombre de Dios. Aquí se trata que sean cultos poderosos. Aquí no se trata de cambiar mi vida yo con Cristo. Aquí no se trata de que yo tengo que cambiar mis actitudes, cambiar mis pecados y lavar mis pecados en la sangre de Cristo, en obediencia a mi Dios. Ser acepto a nuestro Dios. Aquí ya no se trata de eso. Se trata de que si el culto estuvo un gospel bonito, yo le dije, si usted venía, no sé, ya sé yo que usted no es loco como yo. Pues tal vez usted puede estar ahí, o sea, glorificando a Dios a su manera, pero tal vez no puede estar en pecado. Pero puede estar glorificando según a Dios, con gozo, con alegría, pero estando en inmundicia. Y eso es muerte para su vida. Y el que ministra en pecado también es muerte espiritual también para el lugar donde se está haciendo las cosas para Dios. ¿Sabe por qué? Una vez estaba yo pensando, yo paso pensando mucho en las cosas que pasan, en las cosas que la Biblia nos enseña. Y muchas veces hay mucha gente ministrando en el altar, no solo músicos, también ministros, gente que está dirigiendo, gente que está predicando, gente que está sirviendo en la iglesia. Yo estoy de acuerdo en que se le brinde una mano a la persona que quiera cambiar y que quiera fortalecerse en el Señor Jesús. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente viva de la misma manera y que quiera estar en el altar solo porque se mira bonito tocando o se mira bonito con el micrófono. Pero que pueden decir, no hermano, pero es que él es músico. Ok, ¿está bien delante de Dios? ¿O está muerto espiritualmente? Mire, yo le voy a decir algo. ¿De qué le serviría que yo le estuviera más de gritar aquí si a usted no le importara escuchar nada de lo que el Dios quiere hablarle a su vida? ¿Sabe que muchas veces es decepcionante pasar toda la semana pensando, pidiéndole a Dios en qué se va a predicar? No son ustedes, solo estoy diciendo. Y cuando usted llega el domingo, predica. Cuando va al buffet pasa así usted. En el buffet usted tiene bien los ojos abiertos. ¿Qué hay? Quiero de esto, esto, esto y esto y esto. Y cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, palabra viva, palabra que cambia y transforma, se nos olvida. La otra semana le voy a volver a preguntar en qué predicamos. A ver si se acuerda. Mira la hora, por favor, no me va a emocionar. La 1. No, hombre, hermano. Cíñase los pantalones, póngase cómodo, porque esto sí. En la desobediencia del ser humano trajo muchas consecuencias negativas a la humanidad. Muchas veces las mujeres se quejan. Hoy anda mucho el feminismo, del patriarcado y no sé qué otra cosa, que no vamos a levantar en contra del patriarcado, el hombre que nos quiere oprimir y nos quiere mantener bajo sus pies. Léalo, él lo va a encontrar. Pero fíjense que cuando Dios le dice a Eva, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Así que échenle la culpa a Eva. Ella fue la culpable. Y tu deseo será para tu marido.
y Él se enseñoreará de ti. Claro, no le va a gustar a ninguna feminista ni a ninguna de esas mujeres empoderadas que hay hoy en día. ¿Va, hermano? No le va a gustar que le digan eso, pero esa es palabra de Dios, no es mía. Hoy le van a decir que es un discurso de odio que usted está haciendo contra la mujer. Está en contra del pastorado. Pero no nos vamos a meter en eso. El pecado nos separa de Dios. La separación de Dios es muerte. Y muerte espiritual, pero también física. O si no, dígame usted si no es cierto. ¿Cuántas personas han muerto y yendo borrachos en un automóvil? ¿Cuántas personas no han matado andando drogados? ¿Cuántas personas no han asesinado a alguien por el que le tenían odio? ¿Cuántas personas no han matado porque le quitaron a su marido, a su mujer? ¿Cuánta muerte no ha habido por el pecado? Y seguirá habiendo, porque eso no va a terminar hasta que el día que Cristo venga y gobierne en este mundo. Pero hay una cosa, es entendible que la persona que no conoce a Dios, que esté muerta espiritualmente, es entendible que todo eso pase. Allá en el mundo, allá afuera, donde la gente no conoce quién es Cristo, donde la gente no quiere nada con Dios, o tal vez no ha escuchado, sí ha escuchado, pero tal vez no le ha prestado atención. Es entendible que todo eso pase allá afuera, porque la Biblia nos enseña que eso trajo muerte. La sangre iba a ser derramada por culpa del pecado. Y usted mira por todos lados, muerte aquí, muerto allá, muerto por aquí, muerto por el otro lado, se murieron en este país, se murieron en el otro, y eso no va a acabar, porque el pecado trae muerte. Mientras las personas sigan en su pecado, seguirá habiendo muerte. Pero ¿sabe qué? Si no es normal y que no es entendible que haya muerte dentro de la iglesia. No es entendible que ministros estén muertos espiritualmente en pecado ministrando. No es entendible que la iglesia, según la iglesia de Cristo, que tendría que ser aquella que ama, que acoge, que abraza, que levanta, que fortalece, que da ánimos, que tiende la mano. Eso no es entendible, que la iglesia está haciendo lo contrario. Porque se supone que usted y yo, se supone que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que nosotros hemos sido perdonados de nuestro pecado. Y dice que si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Los que se murieron, ya no van a volver a revivir. ¿O cree usted que van a volver a revivir? Yo como espero el día que esos payasos que andan predicando que según apóstoles y profetas levanten a un muerto. Porque Cristo fue claro, aún cosas mayores harán que mí, dijo el Cristo. Pero qué mayor puede ser que levanten a un muerto después de 4 días de muerto, que ya le hicieron hasta la succión de sus órganos. No, hoy se predica el poder. No, el Señor te va a llevar a las naciones, así en pecado y mundo sucio, todos modos, para que vayas a ensuciar a todo el mundo. Así te va a llevar el Señor Jesús. Yo le voy a decir una cosa, y yo le digo a Dios: Señor, fortaléceme y ayúdame a honrarte a ti, porque si yo no te honro a ti, yo no honro a mi esposa. Y no permitas que yo un día caiga, porque yo no voy en el ministerio así. Porque vivir una vida doble, vivir una vida predicándole: mire hermano, ahí en contra del pecado, y yo soy el peor sinvergüenza de todos. A mí me pasó con... Bueno, me eliminó el Facebook, pero igual no voy a decir qué es. A mí me dijo una persona: no, hijo, mira,
A mí el Espíritu Santo ya me habló por una hermana profeta. ¿Y qué le dijo? Ya me dijo que voy a cantarle pero abajo. ¿Quién es esa vieja loca que le dijo eso? Le dije. No es que yo sé en la condición que estoy, ya Dios me habló por ella que yo voy a cantarle abajo el ministerio. ¿Sabe qué? Usted y ella se ven para el infierno si no se arrepiente. ¿Qué es esa payasada que le voy a cantar abajo? Porque yo he visto gente y le voy a decir una cosa, no me estoy metiendo con usted. Usted sabrá cómo está en su manera de vivir. Aquí el único que yo pudiera como, no apapacharlo, sino que entenderlo en su caminar, es mi cuñado, porque él empieza, hace poco empezó a escuchar lo que nosotros predicamos, el evangelio. A los otros, I'm sorry for you, pero usted conoce mucho de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Tengo razón o no tengo razón? Yo no le estoy diciendo mentiras. O sea, aquí es como que, se lo voy a poner así. Nosotros vamos a tratar de una manera más frágil a Ashley que a la Juliana, porque Juliana ya está más vieja a comparación de la niña. No sé si me entienden. Entonces, yo a usted no lo puedo tratar como un niño de 1 año porque usted ya conoce la palabra de Dios. Ya transcurrió un poco más de tiempo. A mi hermana peor, si ella y yo conocemos desde que nosotros tenemos memoria. ¿Sí o no? Y tenemos nosotros, mi esposa peor, si yo la aburro de tanto hablarle. Entonces, yo tengo que decirle, porque yo he visto gente que me dice, no hermano, aquí me voy a quedar. Hermana, ¿será que Cristo viene hoy y se va o se queda aquí con toda la gente? Porque en nosotros debe haber una seguridad que vamos con Cristo. Debe haber una seguridad que estamos, que de verdad fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y que la muerte que hubo por medio del pecado fue quitada por medio de la persona que murió en la cruz del Calvario para darme vida a mí y dármela en abundancia. Tengo que estar seguro yo. Los que manejamos, cuando usted se sube al carro, se sube con miedo a ver si tal vez choco o no. ¿Va que no? Agarramos el tráiler y nos vamos. Mi hermano está aprendiendo. ¿Verdad que cuando uno empieza, está con un miedito? No me puedo ir a matar, dice. Pero cuando uno está con Cristo, uno va confiado. Yo sé quién es mi Redentor. Yo sé quién lavó mis pecados en la cruz del Calvario. Sí, Adán pecó y por medio de él trajo muerte. Y eso sí, la muerte física, lo siento mucho, pero esa no va a ser quitada. Tarde o temprano vamos a morir, si Cristo no ha venido. Pero yo debo de estar seguro quién es mi Dios. Él es mi Redentor, Él es mi sustentador, Él es el que me libra de todos mis temores, el que me va a fortalecer, el que me va a sacar adelante en medio de las dificultades. Ese es mi Dios. Así como Ashley está chiquita, ella, uno le da los brazos, ella se sube, ella está confiada que uno la carga. Ella está en la cama y se para y uno le da los brazos, ella solo se tira. Porque ella sabe que no la van a dejar caer. Y usted y yo, ¿cómo estamos delante de Dios? Estamos pensando, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? Porque yo le voy a decir una cosa. Hay gente que canta, yo no me quedo, me voy con él a la nueva Jerusalén. Viviendo una doble vida. Odiando a su hermano. Y el pecado
nos va a separar de Cristo. Las cosas que pasan, sabe que duelen porque pasan cuando vaya caminando más se va a dar cuenta. Tal vez no se va a dar cuenta como yo me la doy, porque lo que pasa un ministro, un pastor, no lo va a pasar un miembro, pero pasamos situaciones difíciles. Pero yo siempre me he preguntado cómo una persona tiene valor de pararse a hablar del amor en el altar cuando no tiene amor para su prójimo. Es más, no ama ni siquiera a su mujer o a su marido. Siempre me he preguntado cómo la gente tiene valor de pararse en el altar, hablar de cosas que no vive ni que en su vida va a tener. De compasión, de amor. Una vez a mí me empezaron a contar un chisme de alguien. Y si un día yo le etiqueté algo, le digo yo: mire, si a usted le vienen a contar un chisme de mí y usted se la cree, usted y la otra persona son chismosos. Porque cuando le vengan a contar algo de alguien, no de mí, de alguien, de su familia, un tío, una tía, una prima, un hermano, su mamá, su papá, su hijo, quien quiera que sea, lleve a esa persona que le llevó el chisme delante de la otra y dígale: él dice que vos sos así, o ella dice que vos estás haciendo esto. Y se va a dar cuenta que la mayoría de cosas que la gente dice son mentiras, por tal de destruir las cosas. Por tal de destruir relaciones, mucha gente ha dicho mentiras. Destruir matrimonios. Por tal de destruir su vida porque le tienen envidia o por cualquier cosa. Y todo eso trae muerte a nuestra vida, muerte espiritual. Y esa muerte nos separa de Cristo, el pecado nos separa de Cristo. Y si estamos separados de Cristo, el día que partamos de esta tierra va a ser un problema muy grave. El problema no es morir. ¿Acaso no todo el mundo va a morir? Definitivamente. Bueno, ahí andan unos locos que dicen que están ya en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Yo digo, gente más tonta. Deberían de alcanzar la inteligencia por lo menos, porque son mensos. Pero todos vamos a morir. El problema es cómo nuestra vida está delante de Dios. Nos tocará como Adán salir corriendo a escondernos porque tengo vergüenza de mi pecado. O nos tocará ver que estamos abrazados de la cruz de Cristo porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. No me tardará mucho si empezar a preguntarle, porque ahora no somos muchos. Pero no le voy a preguntar porque una, puede ser que no sea sincero, o dos, se va a sincerar mucho. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Si usted y yo vivimos en pecado delante de Dios, el pecado nos va a apartar de la presencia de Dios. El pecado no nos va a dejar avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Se acuerda que le dije al principio que decía: amado hermano, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma? Yo le voy a decir una cosa: yo deseo que primero prospere su alma espiritualmente para que Dios bendiga su vida económicamente. Porque mi intención es que todos aprendamos de lo que Cristo. Que no eres solo una transacción. Envías dinero a la cuenta bancaria de mi madre. Ese era un comercial seguido, gracias a los cargos bajos de la...
Pero verdad que ahí sí se... Ay. Es para que despierte. Entonces el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, y el pecado trae consecuencias graves, y consecuencias graves que es la muerte, es maldición. Por el pecado, porque el pecado trae maldición, porque el pecado trae separación de Dios con el hombre. El pecado trae derramamiento de sangre. Eso es lo que trae el pecado, lastimosamente. Y no puedo dirigirme a otra iglesia porque cada quien hace como quiera. Cada quien le dará cuentas a Dios de la manera como se dirige. Pero por lo menos aquí trataremos de ser lo más cuidadosos posible, no siendo religiosos, pero sí cuidando este lugar que Dios nos ha entregado, cuidando el altar de nuestro Dios, para no traer maldición también a nuestras vidas, para no traer maldición a este lugar. Igual espero que Dios fortalezca su vida para que usted no vaya un día también a llevar maldición a su familia, a sus hijos. ¿Sí se ha fijado usted que si el papá o la mamá son borrachos en una familia, el hijo sigue los pasos? Si el papá o la mamá son pandilleros en una familia, el hijo o la hija también siguen los pasos. ¿Sabe por qué? Porque se está trayendo una maldición que la viene arrastrando. Dice la palabra de Dios que Dios castiga a la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Porque la maldición que nosotros traemos del pecado hacia nuestras vidas, hacia nuestros hijos, nos separa de Dios. Y trae consecuencias hacia nuestras vidas. ¿Sabe por qué se lo digo? Nosotros lo vivimos en carne propia. Mi padre lastimosamente cayó en adulterio, se fue de la casa y le valió dejar la iglesia tirada. Y si o no, Diana trajo maldición a nuestra familia por todo lo que él arrastró, por todo lo que él hizo. Porque el pecado no solo lo alcanzó a él, sino que nos alcanzó a nosotros. Pero gracias a Dios hubo una mujer que se levantó en contra de eso. Y por la gracia de Dios nosotros estamos de pie. ¿Sabe usted que, y yo se lo digo a mi familia, los que estamos ahí, el día que los que no quieran ir a la iglesia, que es culto, también el internet yo se los desconecto desde aquí, no se preocupen que usted no va a ver nada a la hora que estemos predicando. No crea que se va a quedar aquí, vamos a ver películas y no fuimos al culto. No, yo le desconecto el internet. No permitamos el pecado en nuestra casa, porque eso lo que vas a traer es maldición hacia nuestras vidas. No permitamos que nuestros matrimonios, nuestros hijos se pierdan porque nosotros pecamos contra Jehová Dios, sino que ellos alcancen misericordia, que ellos alcancen gracia de parte de Dios, para que podamos nosotros avanzar en el camino correcto. Si les sigo contando historias, se nos va a hacer largo. No crea que voy a llegar a las 5, no se preocupe, ya vamos aterrizando. Hace como el hermano Ricardo o hermana Rosa, ¿se acuerdan? Ya voy terminando, exclamó la 8ª vez. Pero si les sigo contando después de qué pasó. Miren, hermano, después de todo, del pecado que cometió Adán y Eva, empezaron a tener hijos. Nació Caín y Abel. ¿Quién fue Caín? Mató a su hermano. Y de ahí empieza la historia de la humanidad. Y dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Hubo un solo desorden en la tierra completamente. Y como el desorden que hubo en la tierra en la antigüedad, la misma basura de siempre sigue existiendo hoy. Jóvenes muriendo en pandillas, en drogas, en alcoholismo, en homosexualidad, en lesbianismo. Familias destruidas por el adulterio.
jóvenes con enfermedades por la fornicación. ¿Y sabe por qué yo hablo abiertamente con respecto a ciertos pecados sexuales? Porque algo que le voy a decir, hermano, los niños de ahora están más despiertos que usted. Lo que ellos miran en el teléfono, ellos saben muchísimo más que usted, se lo puedo asegurar. ¿Y sabe algo? Claro, aquí no hay muchos. Un día pues Dios nos va a permitir o dar una enseñanza de eso. En las iglesias sabe que no mucho se habla del pecado sexual, sino que se deja como, metámoslo debajo de la alfombra para que no se mire, hermano. Levantamos la alfombra, lo metemos ahí y ponemos, y no se va a ver, pero ahí está. No hablemos de eso, porque hay niños. El niño sabe más que usted, mi querido hermano. Y nosotros debemos de tener cuidado a no atraer maldiciones ni a la iglesia ni a nuestra familia, porque entonces estaremos perdidos. ¿Sabe por qué? Yo escuché muchas veces, porque decían, los hijos de los pastores o de los ministros o de los hermanos de la iglesia, esos son los pandilleros que están allá afuera. Esos son los que andan robando. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor, en vez de vivir una vida agradable a Dios, vive una vida desagradable a Dios. Porque el pastor, por estar pendiente de la iglesia, no estaba pendiente de sus hijos. O sea que el pastor, por estar pendiente de que los hermanos no se mueran espiritualmente, se murieron sus hijos. Qué cosa más bonita. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y balancear las cosas. A mí me lo han dicho mucho. No, mira, pero tienes que tener paciencia, ve a buscar a las almas que se van. Mire, yo voy a ir a buscar a las personas que de verdad caigan porque tienen un problema, pero no a los rebeldes que quieran vivir su vida como se les dé la gana. Porque imagínense yo, un ejemplo, ¿no? Si quieres córtale ya, ve. Aquí voy terminando.